Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, Jacaranda, con mucho gusto de saludarte como siempre y deseoso de saber de qué nos vas a hablar hoy, Así Jacaranda. es, querido Julio. Pues mira, fíjate que hoy quiero aprovechar para hacerles una recomendación y hacer una reflexión y comentar ahí algunas cosas a propósito de un documental que se estrena este próximo jueves en este Festival de Cine, el FICUNAM, Ajá, en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Este documental que se titula La Vocera, que es dirigido por Luciana Kaplan, es un documental que nos narra, Julio, todo lo que fue el periplo que siguió Marichuy o María de Jesús Patricio Martínez, ¿no? ujú. Quien fue la primera candidata indígena, si recuerdas, para postularse, bueno, para juntar las firmas y ser candidata independiente a la presidencia de la República. Sí. Desafortunadamente, como lo recordarán, pues nunca se llegaron a juntar las firmas. Fue una cosa muy triste, muy compleja, ¿verdad? Porque pues nunca lograron llegar ahí con la boleta y entonces, bueno, pues fue ahí todo un tema que se narra en parte a lo largo de este documental. Pero me parece que lo más trascendente, porque de alguna manera este documental sí habla del 2018, pero creo que lo trasciende porque de alguna forma está insistiendo en todo lo que están pasando las comunidades indígenas hoy, Julio, lo que Ujú. sigue ocurriendo a nivel del despojo, de la traición de muchos líderes, de mucha gente que en algunas ocasiones ha utilizado a los movimientos indígenas pues solamente como botín político. Y una de las cosas con las que empieza el documental, aunque no ahonda en ello, y la verdad yo no me acordaba que estamos cumpliendo 25 años de, pues casi de su fundación, la fundación del Consejo Nacional Indígena, que es Ujú. el que postula Marichuy, y al inicio del documental nos lo recuerda muy claramente, o sea, este consejo nació luego de la traición que hicieron todos los partidos políticos, sin excepción, Julio, a los acuerdos de San Andrés, que fue una cosa muy grave y creo que es una herida muy profunda que sigue ahí y que yo creo que ese es uno de los temas que hoy por hoy mantiene, llamémosle, dividido al propio movimiento, si es que así le podemos llamar, o a toda, digamos que lo que comprende a los pueblos originarios, ¿no? Porque Ujú. no están tan de acuerdo con los proyectos que hoy se están echando a andar. De hecho, tuve oportunidad de platicar con Samantha César, quien es una de las integrantes de este consejo indígena, y dicen que no están de acuerdo, o sea, que no están de acuerdo porque dicen que sigue habiendo una política extractivista, hay una cantidad de empresas que los están echando, despojando, incluso dicen que hay toda una estrategia a nivel global casi de exterminio de pueblos originarios, lo cual me parece pues un poco fuerte, pero así lo manejan desde el Consejo Nacional Indígena. Entonces, el documental, Julio, de alguna manera va tejiendo una serie de luchas que se dan no solamente en Chiapas, sino en varios otros estados del país y todo lo que están haciendo particularmente, fíjate, aunque si bien la lucha indígena es digamos que paritaria, es muy interesante ver cómo las mujeres han logrado una participación muy interesante y cómo han de alguna manera puesto el pie en la vida política a nivel comunitario y organizacional, Ujú. tanto que son ellas las que están empujando una serie de, pues digamos que de estrategias, ¿no? Para poder detener todos estos proyectos extractivistas, ¿no? Por supuesto, hay una cantidad de, digamos que de comentarios a propósito de, me platicaba también esta Samantha César, que tuvieron un encuentro las mujeres indígenas 6 y 7 de marzo, en donde se habla justamente de todo esto, de esta, digamos que, de esta política de despojo que se vive en el mundo y del acoso que hoy siguen viviendo las defensoras y los defensores de los pueblos indígenas, Julio. Entonces, Sí. hay mucho enojo, ¿no? Ujú. Porque cuando conversas con ellos, obviamente no es que nadie está detrás de ellos, simplemente que no están de acuerdo con muchas de las políticas incluso de este gobierno y así lo manifiestan. Entonces, yo quiero invitarlos a que
pues le echen un vistazo a este documental que de alguna manera nos lleva a reflexionar muchas cosas y ese pendiente, esa herida, Julio, que está cumpliendo 25 años de todo lo que significaron los acuerdos de San Andrés y cómo fueron traicionados, Julio. Pues no sé si Ujú. tú lo recuerdas, tú escribiste también al respecto, ¿no? Sí, 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 así es, sí. Sí, por eso, realmente, como lo has dicho, este documental de La Vocera, pues tiene esa etapa o esa porción relacionada con el esfuerzo en sí en busca de obtener la candidatura, pero para todos los ciudadanos de México nos tiene la llamada de atención sobre ese incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y del tono de ya no solo quejas, sino de protesta y movilizaciones que muchos de estos grupos de la izquierda social tienen contra proyectos del presidente López Obrador, el Tren Maya, el cinturón transísmico y otros más que a juicio de los pobladores de ahí contienen vicios, abusos, en esto que se llama el extractivismo, o sea, saquear y sacar de la tierra toda su riqueza, los recursos naturales, con proyectos industriales vistos con el afán de lucro y sin respetar comunidades indígenas en este caso, aunque desde Palacio Nacional se emitan con frecuencia declaraciones en el sentido de que no pasa nada, que se respetan los derechos y a la naturaleza, pero la realidad es otra, Jacaranda, y es lo que nos estás comentando. Así es, querido Julio. Así es que pues quiero invitarles a que se echen un clavado a la página del FICUNAM. O sea, la programación es increíble, hay muchísimas actividades y este documental que va a ser estrenado el jueves ahí, pueden entrar a la página y pueden saber cuáles son los pasos, va a ser gratuita, obviamente se está haciendo todavía en línea, así es que pueden echarse ahí un clavado porque creo, como a mí me pasó cuando yo vi el documental y vi lo que estaban contando, en fin, pues me dieron muchas ganas de investigar y de saber y de hablar con la gente del Consejo Nacional Indígena, que por cierto, tenemos una entrevista con Samantha el próximo jueves en Debate 22, ahí en el canal 22, y con Luciana Kaplan, la directora, ¿Mm? quienes nos siguen ahondando sobre esto que te cuento, sobre la lucha de las mujeres, que es muy interesante porque las imágenes que vemos ahí son hermosas de todos los rituales y de todo lo que hacen las mujeres a nivel, digamos, de la resistencia, ¿no? Y solamente cierro mi comentario, Julio, que pues justamente recordaba, ¿no? A propósito de lo que en el nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos decía que uno, digamos, de los movimientos sociales que apunta a ser, digamos, que transformador y que promete tener muchas cosas, es justamente los movimientos de resistencias a nivel global que provienen de las mujeres, ¿no? Por su nivel organizativo y comunitario. Y yo creo que aquí lo estamos viendo muy claramente. Este es un feminismo muy distinto al de las ciudades. Lo que hacen las mujeres indígenas a nivel de su organización y de la comunidad creo que nos enseña mucho de esa resistencia, de esa lucha y de cómo se están enfrentando a lo que ellos llaman pues un proyecto neoliberal, colonialista y patriarcal, Julio. Vaya, pues todo muy interesante y además con estas entrevistas, las dos que vas a tener el próximo jueves en el programa de debate en Canal 22. Así Jacaranda, es, pues, perdón. así es, así los Ujú. esperamos este jueves. Bueno, Jacaranda Correa, como siempre, muchas gracias por la Un oportunidad de abrazo. platicar contigo y de tener tus puntos de vista. Gracias, Hasta Jacaranda. pronto, Julio. Buena tarde a todas, todos. Gracias, hasta